Adorado sea Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo quiero hablarles sobre la función del Padre. Como esos son temas como delicados, coja su Biblia y vamos mirando poquito a poco, mis amados hermanos. Vamos mirando la palabra de Dios. Vamos a mirar Primera de Juan 5:7. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Casi nunca hablamos del Padre, hablamos del Señor Jesús. Y obviamente que es a través del Señor Jesús que llegamos al Padre. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, si ustedes notan, mis amados hermanos, el primero que nombra, ¿quién es? Al Padre. En otras palabras, hay tres que van a dar testimonio de nosotros. En mi concepto, si está claro, mis amados hermanos, el Padre dirá: yo lo enseñé. Recuerden que dice que todos serán enseñados por Dios, ¿sí? Y nadie llegará al Hijo sino ese que ha sido enseñado por el Padre. Entonces, cuando lleguemos allá, el Padre dirá: sí, yo a ese lo enseñé. Ahora, el Hijo dirá: yo lo lavé. Y el Espíritu Santo dirá: yo lo santifiqué. Entonces, los tres van a dar testimonio. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Así es que no es tiempo de dormir. Es tiempo de llevar vidas espirituales que valgan la pena. Alabanzas al Señor. Estamos viviendo un momento, especialmente para los jóvenes, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha entretención. Hay mucha entretención que nos quita el tiempo de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para hacer diferencia. Todo lo que nos quite el tiempo que debería... es más, yo pienso lo siguiente, mis amados hermanos. Creo yo que hay por lo menos cuestiones básicas. ¿Cuáles son las cuestiones básicas? Prepararse. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Cada joven debe estar estudiando. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar a cualquiera, va a usar al que está preparado. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces cada joven debería estarse preparando. Esa es una. Dos, cada persona debe sacar tiempo para buscar a Dios. Y mis amados hermanos, y cada persona tiene que sacar tiempo para trabajar, para tener para sus gastos y ojalá para ayudar a otros. ¿Está claro, mis amados hermanos? Lo que no entre en esas tres prioridades, es mejor hacer correctivos. Si hay cosas como el celular o X o Y que te quite demasiado tiempo, o en otras palabras, que te quite el tiempo para usarlo en cosas productivas, entonces hay que hacer correctivos. Si no haces el correctivo, de pronto llega el Señor y estamos en otra cosa. ¿Sí está claro, hermano? Estamos en otra cosa. Es tiempo de ajustar. Es tiempo de ajustar las cosas, mis amados hermanos, porque todo va tan rápido que uno ni siquiera se lo imagina. Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces el Padre va a dar testimonio si Él nos enseñó. Si nos dispusimos para que Él nos enseñara y nos llevara a Cristo. Alabanzas al Señor. Ahora, la gracia y la paz primero vienen del Padre y a continuación del Señor Jesucristo. Miren Romanos 1:7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Dice así. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre en primer lugar, y en segundo lugar, y del Señor Jesucristo. O sea, el Padre es clave. El Padre es clave. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, el Padre es el que escoge. ¿Quién sirve? ¿Quién es salvo? ¿Quién sirve a Cristo? Eso es delicado. Miren 1 Corintios capítulo 1. Miren 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. 1 Corintios capítulo 1, versículo
Versículo 27, primera de Corintios 1:27. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 27 de primera de Corintios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios. Aquí habla, este es el Padre, vamos a mirarlo, que es el Padre, ¿sí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, ojo a esto. Y por Él, quiere decir por el Padre, y por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús, fue la obra del Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, por el Padre, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, el Padre quiere, mis amados hermanos, que el Señor Jesús sea para nosotros sabiduría. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Entendimiento espiritual. Uno mira al incrédulo y usted ve que cuando el incrédulo habla de religión, uno se da cuenta que no tiene sabiduría. Pero cuando un hermano se convierte, por humilde que sea, uno se da cuenta que ya tiene sabiduría. ¿Sí está claro, hermano? Sí. La expresión de un verdadero creyente es totalmente diferente a una persona que no creyente. ¿Sí está claro, mis amados? Inclusive, sin ánimo de ofender, miren cómo habla el Papa. ¿Sí está claro? Y usted júzguelo para que usted vea que él no entiende la salvación. ¿Sí o no, hermano? Si ustedes lo han mirado con cuidado, debe ser un hombre muy inteligente. Por lo que entiendo, habla muchos idiomas, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de Cristo, uno dice, ese señor no entiende nada. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Porque es el creyente el que entiende la sabiduría espiritual. Alabanzas al Señor. Porque el Padre quiere que Cristo para nosotros sea sabiduría. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Qué otra cosa quiere el Padre que Cristo sea para nosotros? Justificación. O sea, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, Dios lo acepta como justo. ¿Sí está claro? Dios dice, como sea, Él es justo. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Alabanzas al Señor. ¿Qué otra cosa quiere el Padre que Cristo sea para nosotros? Dice, lo leímos, santificación. En otras palabras, el creyente aparece ante el Padre como santo. Si está claro, hermano, como limpio. Alabanzas al Señor. Y el Padre quiere que Cristo sea para nosotros redención. Ahora, esa redención quiere decir que ya no somos esclavos, sino hijos. Hablaba con un hermano, me decía sobre la redención. Hermano, ser redimidos. En otras palabras, ¿qué querían decir cuando alguien era esclavo y alguien lo redimía? ¿Qué quería decir eso? Que ya no volvía a ser esclavo, era libre. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Entonces, Cristo para nosotros es redención. ¿Qué quiere decir? Ya no somos esclavos, ¿sí? Ni esclavos de Dios, ni esclavos del pecado. Ahora somos ¿qué? Ahora somos hijos. Según la palabra, somos hijos. Dios quiso que por la obra de Jesucristo nosotros pasáramos de esclavos a ser hijos. Que Dios nos ayude, es la obra del Padre. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, no había nadie digno. O sea, el Padre es tan importante que en el cielo no había nadie digno que se pudiera acercar al Padre para tomar el libro de los juicios. Tal es la dignidad del Padre. Miremoslo, mis amados hermanos. Nadie se le podía ni siquiera acercar a tomar el libro, ni siquiera verlo en la mano de él. ¿Por qué? Porque el Padre es fuera de serie. Miren Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5.
Apocalipsis capítulo 5. Y miremos, mis amados hermanos, la grandeza del Padre y la dignidad del Hijo. Ahora, y la dignidad del Hijo no es simplemente por ser hijo, sino por lo que hizo el Hijo. No solo llegamos a Dios porque sí, llegamos también por hechos. Alabanzas al Señor. Capítulo 5, versículo 1 de Apocalipsis dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, las cosas grandes del cielo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Preguntaba al universo, ¿sí? Ahora bien, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Sí está claro, hermanos? Y estaba en la mano del Padre. Versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Noten esto, ha vencido. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, ha vencido. Y no se les olvide en Apocalipsis que ¿quiénes entran allá? La palabra dice el que venciere. ¿Sí? Ahora bien, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero como inmolado? Con toda seguridad que fue el Señor. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La presencia del Señor a través de Cristo en toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro. Miren la grandeza de Cristo, ¿sí? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea, la flor ignata del cielo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Oiga eso. Hay santos, mis amados hermanos, que claman a Dios y a Dios le gustan esas oraciones. Alabanzas al Señor. Hombres y mujeres que verdaderamente aman a Dios y trabajan para Dios. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado. No simple y llanamente porque era hijo. Hubo una obra profunda y poderosa. ¿Sí? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Padre, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Eso es algo fuera de serie, mis amados hermanos. Y reinaremos sobre la tierra. Oiga eso, oiga eso. Le vuelvo a leer el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Adorado sea Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Adorado sea Dios. Ahora, millones de millones han demostrado que se puede servir a Dios. ¿No lo podremos servir nosotros, mis amados hermanos? Si millones de millones lo han hecho, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros con la ayuda de Dios? Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Padre le dio eso a su Hijo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí decir, oiga eso, al que está sentado en el trono, al Padre, y al Cordero, es decir, al Señor Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es la grandeza, mis amados hermanos. Ahora, vamos a vivir con ellos.
si verdaderamente vivimos vidas santas. Por eso dice la palabra, esforzados para entrar por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta de los mundanos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, un mundano puede durar viendo televisión, viendo el televisor hasta que se duerma, pero un cristiano no. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Un mundano puede perder el tiempo que le provoque, pero un cristiano no. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque para el cristiano hay disciplina. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y si usted es un verdadero cristiano y pierde el tiempo, le duele. ¿Sí está claro? Le duele. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Señor le habla, el Espíritu Santo le habla. Si usted puede perder el tiempo o estar mal y no le duele, algo está funcionando mal. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, al Padre se le da gracias mediante el Señor Jesucristo. O sea, al Padre no se le llega así porque sí. Hay que llevar a través del Señor Jesucristo. Leámoslo, Romanos 1:8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Sí? Ojo, aquí mi Dios es el Padre. Ahora, primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Cómo? Mediante Jesucristo. O sea, no llega al Padre, ¡pin! ¿Sí está claro, hermano? No. Tiene que llegar al Padre mediante ¿quién? Mediante el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el camino. El Señor Jesucristo es el sacerdote, según Hebreos. El Señor Jesucristo es el intercesor. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y al Padre se llega a través de Él. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para entenderlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el apóstol dice que sirve al Padre en el evangelio de su Hijo. O sea, sirve es al Padre. Miren el versículo 9, 1:9. Miren 1:9. Dice, es decir, cuando escribe a los romanos, les dice, pone como testigo al Padre. Dice, porque 1:9, Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Sí está claro, hermano? ¿A quién sirve? Al Padre, ¿sí? En el evangelio de su Hijo. Entonces, eso es importante porque tenemos que aprender a orar, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Ahora bien, el Señor hizo grandes obras porque fue ungido por el Padre. Uno dice, uy, el Señor Jesús, pero Él tuvo que ser ungido por el Padre. Miren Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, ¿cómo Dios, aquí dice Dios es el Padre. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Es decir, a su Hijo. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el Padre estaba con él. ¿Sí está claro, hermanos? Porque el Padre estaba con él. Y lo mismo tiene que hacer con nosotros. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Ahora miren Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, aconteció un día, Lucas 5, 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea
y Jerusalén. ¿Y qué dice? Y el poder del Señor, quiere decir del Padre, estaba con él, es decir, con Cristo. ¿Para qué? Para sanar. O sea, el Padre estaba ahí. ¿Está claro, hermano? Sí, para que el Señor pudiera usar todo su poder. Ahí estaba con él. Que Dios nos ayude, ¿sí?, para lograrlo. Adorado sea Dios. Ahora, nadie puede llegar al Señor si el Padre no le lleva después de instruirlo. Nadie puede llegar al Señor si el Padre no lo lleva después de instruirlo. ¿Está claro, hermano? Sí. Miren Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Juan 6, 44. Dice así la palabra del Señor. Juan 6, 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿sí? Y yo le resucitaré en el día postrero. Y miren el 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, es decir, por el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué dice? Viene a mí. O sea, el Padre tiene que revelársele al creyente. Uno cree que esto es a la topa tolondra, hermano. No, hay un orden. ¿Sí está claro? Hay un orden y un orden serio. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude para buscar, para adorar, para aprender a buscar su presencia. Adorado sea Dios, para que en ese día no nos encontremos equivocados. Ahora bien, hermanos, el Señor vive por el Padre y el creyente vive por el Señor. Miren ahí en el capítulo 6, versículo 57. Capítulo 6, versículo Juan 6, 57. Dice así: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Que Dios nos ayude para tener esa conciencia, mis amados hermanos. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Busquemos confirmación. Busquemos su presencia. Adorados a Dios. Ahora, las obras de Cristo las hacía el Padre. Miren cuál importante es el Padre. Miren Juan 14, 10. Ahí más adelantico. Juan 14, 10. Juan capítulo 14. Versículo 10, Juan 14, 10. Dice así la palabra del Señor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Él hace las obras. ¿Sí está claro? Ya estaba el Señor, pero el Padre estaba ahí. ¿Sí? Dios, en otras partes dice, Dios estaba en Cristo, ¿sí? Reconciliando al mundo. O sea, el Padre estaba ahí y está ahí. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Al final, el mismo Hijo se sujetará al Padre para que Él sea absoluto. Miren, 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Le voy a leer desde el 24, hermanos. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos, cuando Él dice que Él reine, que se quiere decir Cristo, pero preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Adorado sea Dios. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ojo al versículo 28.
Pero cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, es decir, el Padre, sea ¿qué? Todo y en todos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Eso uno no se atreve a decirlo. Lo dice el apóstol porque seguramente se lo dictó Dios mismo. Adorado sea Dios. Si no, ni siquiera se atrevía a decirlo. Que Dios nos guarde. Adorado sea el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, la petición cuando oramos debe ser al Padre. ¿Sí está claro, mis amados? Obviamente en el nombre del Señor. Miren Efesios capítulo 3. Miren Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Les voy a leer desde el versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está claro, hermanos? Vuelvo a leer el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y principia a hablar del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahora habla del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué hace el Padre eso? Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Y qué más? Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que eso lo hace el Padre, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, mis amados hermanos, el apóstol doblaba sus rodillas para que esa obra se diera en el creyente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Para que el Padre le revelara el Hijo al creyente. Alabanzas al Señor. Ahora, mis amados hermanos, la petición debe ser al Padre en nombre del Señor Jesucristo. Miren, Juan 14, 13. Juan 14, 13. Juan 14, 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Juan 14, 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Como que me salí. Juan, no, es que estoy en Lucas. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Y todo lo que pidieres ¿a quién? Al Padre en mi nombre lo haré. ¿Sí? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En mi nombre a quién? Al Padre. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, es al Padre que hay que clamarle. Por eso, cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿qué dijo el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos. Ese fue lo que el Señor enseñó. Tal es la importancia del Padre. Alabanzas al Señor. Ahora, el Espíritu Santo hay que pedirlo al Padre. ¿Sí? Miren Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, y hay que pedirlo con insistencia. Vamos a leer desde el versículo 5, capítulo 11, versículo 5, dice, aquí está hablando el Señor Jesús, dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Versículo 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante.
Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le hará todo lo que necesite. Versículo 9. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Está hablando el Señor Jesús. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ojo al 13, ojo al 13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ojo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan en nombre de Jesús, con toda seguridad. Porque al Padre no se le puede llegar así. ¿Sí está claro, hermano? Sí, es en nombre de Jesús. Hay que clamarle al Padre, que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo logramos las promesas? Porque ahí están las promesas para nosotros. Y quisiéramos, a veces dice, bueno, yo me baso en una promesa y como nos explicó nuestro hermano en forma muy hermosa, lo de las promesas, alabanzas al Señor. Pero un hermano nos dijo también cómo lograr esas promesas. Quisiéramos que, hoy en día quisiéramos que todo fuera así, ¿no? Es decir, automático. Mis amados hermanos, para lograr las promesas hay que buscar a Dios en oración y además tener paciencia buscándolo, porque ese es el ejemplo. ¿Sí está claro? Miren Hebreos capítulo 6 versículo 11. Miren Hebreos capítulo 6 versículo 11. Hebreos, todos los hermanos que han logrado las grandes promesas han tenido que pasar por la misma disciplina. Alabanzas al Señor. Hebreos capítulo 6 versículo 11. Hay cosas que a veces oramos y las recibimos en minutos, otras veces en horas, otras veces en meses, otras veces en años, ¿sí? Hebreos capítulo 10 versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 versículo 11. Hebreos capítulo 10 versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Dice: y ciertamente... No, un momentico, hermanos. Espere porque me perdí, hermanos. Espere un momentico. 10. Sí. ¿Es 6:11? Ah, sí, es 6:11, 6:11. Capítulo 6, versículo 11, mis amados hermanos. Dice así: pero deseamos, está hablando a los hebreos, que habían pagado un alto precio, pero se estaban aflojando. Si está claro, hermanos, se estaban aflojando. Muchos de nosotros también arrancamos con muchas ganas, pero nos vamos aflojando. Dios no quiere eso. Dios quiere que sea al contrario. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Para que no lleguemos allá y de pronto nos equivoquemos. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, ojo, que por la fe y la paciencia, ¿qué pasó? O sea, fe, buscando a Dios, clamando a Dios, mis amados hermanos, por la fe, o sea, con mucha fe y paciencia, ¿qué dice? Heredaron las promesas. ¿Sí está claro, hermano? Trabajando. Alabanzas al Señor. Versículo 33. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Parecía que de una vez tómela, pero no era así. ¿Qué dice el versículo 15? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mis amados hermanos,
Clamemos. Necesitamos una poderosa bendición. Necesitamos un poderoso avivamiento. ¿Cómo? Clamando con paciencia. Todos los días, ojalá madrugando. Señor, necesitamos. Adorado sea Dios. Si está claro, mis amados hermanos, a Dios no le gusta que para el creyente las cosas sean así. ¡Tum! No. Quiere que el creyente pague un precio. Si está claro, hermanos, sí. Y no precio de plata, sino precio del querer. Alabanzas al Señor. Como dijo nuestra hermana Jenny, que dijo, bueno, ¿quién está satisfecho? La hermana preguntó, mi amado hermano, puede que usted sea muy bendecido, pero el día que esté satisfecho, está muerto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque los seres humanos no fuimos hechos para estar satisfechos, sino para siempre querer más. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que tener más sueños, que tener más deseos de crecer. El ser humano fue lanzado para eso, para que dé su máxima potencia mientras vive. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. El día que usted esté satisfecho, está muerto. ¿Está claro, mis amados hermanos? Por eso alguien ha dicho, bendita necesidad que me hace madrugar temprano. No importa lo que tengamos, siempre debemos querer más, porque el ser humano fue creado para eso. Alabanzas al Señor. Se cree que hasta el universo, a pesar de lo grande, se cree que crece diariamente. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, no es tiempo de descanso. Es tiempo de guerra. Es tiempo final. Todos estamos en peligro, especialmente los jóvenes. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Hasta los niños están cambiando de manera de pensar. Que Dios nos guarde. Ahora, es tiempo de obrar con urgencia, ¿sí? Porque todo se aceleró. Todo se aceleró. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Tenemos poco tiempo para ser bendecidos. ¿Sí? Tenemos poco tiempo para ser bendecidos por el Padre mediante el Señor Jesús. Hay que buscar en oración, hay que clamarle a Dios, alabanzas al Señor. Ahora, hay un galardón que puede ganar o se puede perder. Yo creo que hay un galardón, hermanos, con nuestro nombre en el cielo. Peleémoslo. ¿Qué dice la palabra de Moisés? ¿Por qué llegó tan lejos? Corría el riesgo, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, que cuando lleguemos no seamos avergonzados. Que ese día estemos en la cola. ¿Sí está claro, hermano? Cuando el Señor principie a llamar para dar el galardón. Que estemos en la cola. Me parece ver los hermanos cuando el Señor los llame. Ojalá que yo esté ahí y mirar cómo los hermanos de la iglesia Tabor, cuando lo llamen para recibir el galardón, yo pueda verlos. Esa es la hermana de la iglesia. Mire, llamó también a fulano. Adorado sea Dios. Esto parece un juego de niños, hermanos, pero es una tremenda realidad. Un día va a haber una lista y una llamada. ¿Estoy ahí? Depende de mí, depende de mí. Adorado sea Dios. Ahora, entonces despertemos, hermanos. Hay mucha gloria que Dios puso a nuestro alcance. Hay mucha gloria. De usted depende y de mí depende. Adorado sea Dios. Entonces, no nos conformemos. Dicen que el grande no se conforma con la plata. El grande va por el oro. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Oremos. Padre, queremos ser mejores que ayer. Queremos ser esos que van por el oro, Padre mío. Queremos ser esa iglesia extraordinaria. Esa iglesia incómoda. Esa iglesia que quiere lo mejor. Señor, porque tú quieres que pensemos así. Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Padre, bendice a cada hermano. Bendice a cada familiar de mi hermano. Bendice a cada familia de la iglesia, Padre mío. Bendice a cada miembro de la iglesia.
Queremos ser una iglesia extraordinaria, gloriosa, guerrera, Padre Celestial. Queremos ser esos que sueñan con las promesas, que sueñan con el galardón. Te alabamos, te glorificamos, Padre mío. Queremos que a través de tu amado Hijo nos bendigas poderosamente, Padre querido. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo y fuego. Queremos ser utilizados para tu gloria. Señor, ayúdanos para quitar toda pérdida de tiempo, todo entretenimiento, Padre mío. Señor, ayúdanos para acelerar, Señor bendito. Padre, confiamos en ti, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Padre mío. Gracias por este día glorioso. Gracias por este día maravilloso. Ayúdanos para salir de aquí con un nuevo sentir, Padre, de alabarte y de buscarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.